Muchos fueron los clientes y célebres personajes, tales como el general Carlos Díaz León, el ingeniero Moisés Bertoni, que en aquella época era director del Jardín Botánico, el doctor Carlos Fiebri, que también fue director del Jardín Botánico, la directora de la Escuela Artigas, doña Esperanza Vizcay de Fuller. Cuando vino la televisión, todos los cines barrios vinimos a pique. Y bueno, te quedas en tu casa por tele, pues ahora cine de barrio no hay más, ¿verdad? ¿Conoces algún cine de barrio? El cine Cañiza era de la familia Cañiza, por eso Cañiza hermanos. Al lado del cine y del bar estaba el almacén Cañiza. Y enfrente al almacén estaba la parada del ferrocarril. Familia Cañiza se instaló ahí, en esa parte. Cuando el señor José vino de España, se casó con la señora Juanín. Ellos vivieron ahí. Porque el tren venía de Asunción, bajaba mucha gente, ¿eh? Entonces todas las casas estaban ubicadas al lado de la vía del tren. Hermosas casas, lindas quintas que había. Visionario el señor. Dolça Catalunya, patria del meu cor. Ya no me tocó más el tiempo de decir que yo nací en el 72 y ya en esa época ya no funcionaba el cine, realmente ya no funcionaba. Antes íbamos al cine, ahí cuando éramos niños, veíamos todas las películas que mostraba ahí. Llegué a ver el cine mudo. El matiné era para las 14 horas. Pero de las 12 del día la gente ya estaba, ya sea de la localidad donde estábamos ubicados en la comunidad, o la gente que por primera vez, la que venían del interior, podía ver una película de esa clase. No hace falta lo que vinieran en el tren, venían a pata para ver el cine. Y a pata se iban otra vez a su casa correspondiente. Venían de Ceballos, venían de Roque Alonso, venían de kilómetro 8, kilómetro 9, venían Bocayatú, venían de Campo Grande, de todas las partes venían para el cine Cañiza, para ver el cine, para tomar algo de promedio y también para el almuerzo o el almuerzo correspondiente. El cine tenía sus características especiales porque enfrente estaba el bar. Y luego se entraba al teatro. El teatro que era totalmente cerrado y tenía ventilación. Y traía las películas que venían para Asunción. Y todas las películas que estaban de moda en el centro de Asunción venían a Santísima Trinidad, porque Santísima Trinidad era prácticamente ya parte de Asunción. Todo entusiasmado de querer ver la película, porque era una novedad interesante dentro de la época
en la cual la gente entusiasmada por querer ver. Los matinés se llenaban totalmente estaba lleno. La entrada habrá sido 5 guaraní, a 10 a llegar de por medio, puede ser 5 guaraní. Entonces, el cine Cañizá, don José también tenía esa virtud, esa forma de ubicarse en la noción correspondiente para que venga a ubicarse en ese lugar en la cual pasaba la vía del tren. Los estrenos eran espectaculares, hasta había gente que no podía sentarse y tenían que pararse para ver el estreno correspondiente. Y nada, una de Carlitos Chaplin, otra de Keaton, otra de Cowboy, como le decían, Tom Mix, Buscones, todos esos los artistas de antes. Me gustaba mucho eso. En esa época los estrenos se realizaban los jueves, continuaba el sábado y el domingo a la noche. El cine de Carlitos Chaplin, Isabel Sarli y muchos cines más, muchas películas más he visto. Y lo que me acuerdo es eso de Isabel Sarli, como le dije. Los nombres ya no me acuerdo más, ¿verdad? El de Carlitos Chaplin, el de películas Cowboy, pero la verdad como pasan los años no me acuerdo más tanto los nombres. ¿Por quién dobla la campana? Sería una de las películas de que Burt Lancaster con la mujer era una, no me acuerdo el nombre de la mujer, pero Pasión y Sacrificio de Jesucristo, algo por el estilo. He visto, era los 10 mandamientos, Charles Heston estaban ahí. También el cine Cañizá, en las épocas de mucho calor, tenía un refrigerio que ellos mismos hacían. Era una especie de jugo que ellos mismos preparaban y que vendían dentro, por vaso vendían. Bazooka había, ¿vos te acordás de eso? Chicle bazooka. Empanada no había, porque la empanada se hacía a la mañana. Empanadita, chiquitito. El otro era chicle. Yum Yum. Yum Yum era también uno de ellos. No, uno venía de 10 de blanco, que ponía, 2 nomás ponía acá y 8 tiraba. Cuando uno servía más, tiraba y vendía otros 10, porque también se vendía un vaso de leche. Y el vaso de leche se tomaba con la galletita correspondiente de acuerdo a las posibilidades económicas. El chicle es el original, el que venía de 10 chicles en una sola caja. El color naranja era el color, que te daban en un vasito de vidrio, era el vaso, no era tan grande. ¿Te acuerdas de ese vasito? El bazooka venía uno solo, pero era más chiquito que uno solo. El color rosadito era el bazooka, el otro era el color blanco. Una galletita, que no me acuerdo el nombre, pero había un cofrete que se llamaba, un tipo de galletita especial, muy interesante, pero tenía su valor económico, no cualquiera toma. El aroma y el sabor del chicle era mucho mejor cuando estabas masticando recién. Cuando masticas recién, el sabor del chicle era mucho mejor. Y una vez que mastique durante mucho tiempo, 1, 2, 3 horas, se pierde el sabor correspondiente. Entonces hay que tirar y luego sacar el otro. Como teníamos 10 chicles, entonces de a 2 se va consumiendo. Había agua salud, pero más se vendía el refresco de color, ahora me acuerdo hasta, el color naranja,
O solamente No, chicle. no había pororona, no se había pororona. Naranjil había, pero era un poquito más caro, ¿eh? Naranjil había, licorería Costa me acuerdo que daba, licorería Costa pues, creo que era el que le traía al cine Cañizá por intermedio de su repartidor que era Pacholi era el repartidor. Porque me acuerdo que hay 60 años, hace 70 años, y el aroma era totalmente diferente cuando uno va masticando de acuerdo al tiempo que va masticando. En 2, 3, 4 horas ya va perdiendo todo y ya tenés que cambiar y así. Pacholi es el que le traía, porque era repartidor. Pacholi su casa quedaba en Artigas y Carmelo se llamaba Tofi. ¿Vos te acordás de Carmelo Tofi o no? Era repartidor, Pacholi, y su ayudante se llamaba Rejala. Sí, Escuria, no me acuerdo de eso. Rejala ya ahora muerto de rato. Y cuando Bagley era el Bagley, Galletitas Bagley, T-O-F, Tofi, Cabelos Tofi. Cofrete es un tipo de galletita, pero era alargado. Viste que la galletita era cuadradito así, rectangular. En cambio el otro era alargado y se sacaba así, tenía un sabor porque estaba rellenado, riquísimo era el cofrete. Cofrete se llamaba. Más carito ese era, porque así era y chuchi lo era. Y ese no puede preguntar porque era caro. Y venían. Los que venían a veces sin cenar. O venían apurados o algo así, me da la impresión según él cuenta. Entonces ya ellos instalaron, o sea, la gente les decía, o sea, la gente pedía, ¿tiene algo que comer o algo así? Entonces se montó ¿cómo que se llama? El barcito de cosas más o menos ligeras, ¿no? Cenas así suntuosas, ¿verdad? Enfrente de la parada del tren estaba el almacén Cañizá. Los hermanos Cañizá cuando vinieron adquirieron esta propiedad y vieron la necesidad de construir un bar. Se construyó el bar y la gente que bajaba del tren o que esperaba el tren entraba desde el almacén y allí comían algo. Y lo más característico de ese lugar eran las empanadas, que en esa época se llamaba pastelitos de carne, que hacía don Juan y don José Cañizá. Lo que yo he visto mucho más es la aristócrata. Eso he visto constantemente, distintos tipos de aristócratas. Hay etiqueta roja y etiqueta negra. Ahí disfrutaron de la rica empanadita de don José Cañizá, que hasta ahora, como dije, no probé todavía los ricos que es, hasta ahora no encontré uno igual. Estaba el Fernet también. Y esa gente que tomaba el cinzano del Fernet, la gran mayoría, porque se fueron a Buenos Aires. Y se popularizó el pastelito de Cañizá. Eran unos pastelitos muy bien hechos, muy bien cocinados y no eran grandes. Eso fue lo que le dio más popularidad. Sí, se tomaba café mucho. Café con leche, café, desayuno. Y la gente venía y bailaba también ahí. Creo que se bailaba y los que venían de viaje. En el bar se vendía también mosto helado. Mosto de producción de Cañizá. Cañizá tenía como decían, la quintita. Una propiedad que estaba de la calle Itapúa a 50 metros al fondo. Yo no he visto tanto el whisky que se usaba en ese tiempo, el Guar 79, que en esa época estaba, en el 60, el Guar 79 era lo más lindo que había. Estaba también la caña blanca, por supuesto que la caña blanca que
que siempre ellos tenían, y tenían vino también, hecho por ellos mismos, porque había una bodega detrás del almacén en la cual está la bodega del vino. Sí, cerveza. Había vinos muy buenos, vinos argentinos y de todo tipo. Y siempre tenían un servicio de mozos muy atento. Pero a las 9 salía el pastelito. Era un manjar, era el pastelito, la forma en que se realizaba el choricito y lo rico que era impresionante. La carne que tenía, el aroma del... Ahora que me acuerdo, hasta hoy día me recuerdo del aroma que tenía. Pero era la esencia o el aroma del perejil, la cebollita, y el que tenía ahí, que te hacía que tenga agua en la boca cuando estás en un medio. Más todavía que era calentito a las 9. Y si puedes poner con un pancito que teníamos ahí de la panadería, la panadería de los Muti, que queda a media cuadra de ahí. Entonces, poner el pastelito con el pancito y era una delicia para que vos puedas tomar tu tereré o tu mate o lo que vos creas conveniente. El pastelito era el que más se comía a la media mañana. Yo te dije que el café y el café con leche y desayuno se hacía siempre. Y los domingos se vendía cualquier cantidad de litros de vino, porque viste que después de un tallarín es importante que se tome un poquito de vino. Y algunas veces hay gente que venía a almorzar también en el bar Cañiza. Gente de Asunción venía con el tren. La bodega estaba ahí cerca. Hasta ahora creo que está la bodega. ¿Vos viste eso, José? La bodega es grandote. Tendrá 100 litros o 1000 litros, no sé, grandote era. Y tenía una canilla acá para y venían, tomaban un poquitito. No es como para emborracharte de eso que así tal cosa, no. Más o menos nomás. Es que tú van a que tiembla un poquito, toma ese ya no tiembla y tema. Sí, Cañiza se caracterizaba por el bife a caballo que hacía para la gente que entraba del bar. El bife a caballo. Yo no recuerdo haberme servido el bife, pero sí, a veces cuando iba al almacén y de paso veía a la gente que hay en el bar, se servía el bife a caballo, bife con cebolla, bife con algunas otras verduras. El bife a la plancha era una cosa muy novedosa, porque el grosor de la carne y el tipo de cocción que se hacía era una cosa que yo no he visto en muchas partes. Jesús Alberto Cañiza Martínez, que es Jesse, me mostró la plancha de metal que tenía, que en eso calentaba el aceite correspondiente y ahí ponía el bife, pero con un grosor y un tamaño extraordinario. Y para sacar la acidez del comer, yo no te puedo decir, José, si ellos ponían en agua fría primeramente y después cocinaban. Esa técnica no sé, pero era blanco y espectacular su cebolla. Nunca estuvo quemado ni nunca estuvo muy ácido. Tu plato veo agarraba todo, casi todo. Y al costado un poquito y encima el bife, o si no los huevos ahí arriba. Sacaba a la medida, así como sacaba el bife a la plancha, a la medida y con un grosor espectacular, jugoso. Y bien cocido, estos lados y estos lados bien cocidos. No sé, no es que estaba quemado, no se quema el bife a la plancha. No, era una sartén, era una de hierro, eso mismo. No sé si era ancho o era chiquito, no. El grande era los bifes. Y bien cortado. Y alguien tuvo que haber cortado para que salga de esa forma. No estaba quemado.
pero estaba cocido, bien cocido. Y cortada ahí, no, y bien cocido adentro y afuera. También hacía con cebolla o con 2 huevos, eso ya depende del pedido que haya de por medio. Sabía hacer demasiado la cebolla, blanquito. Viste que la cebolla así, si no cocinada, es ácido. La cebolla era espectacular, no estaba tan ácido ni tampoco tan cocido. Blanquito, era espectacular, no sé cómo puta sacar, porque es difícil sacar. Ellos sacaban espectaculares. Por eso yo creo que la experiencia del don José Cañizá fue uno de los que más atendía y más organizaba y miraba, ya está ya. Era el único almacén acá en esta parte de la zona. El único y toda la familia tenían el almacén. Yo vine acá en Trinidad a vivir junto en esta casa en el año 1979. A partir de eso ya creo que no había cine, no sé, no me acuerdo. Pero había un almacén muy surtido, tenía de todo. No había los supermercados que hay ahora acá alrededor. Y era el único almacén que teníamos. Sí, el almacén era al por mayor y menor. Al por mayor y menor era el almacén. Había de todo ahí. Vos podés ir a comprar la galleta, el pan, el café, la leche. La leche en ese tiempo venía en leche de vaca que ellos estacionaban o ponían en una ladera que tenían en ese tiempo. El queso rallado era todo un proceso. Era una máquina especial, pero era todo mecánico. Tenía de todo. Vos le pedí alcohol, le pedí queroseno, le pedí aceite, todo. Ahí no faltaba nada. Y tenía, qué sé yo, unas aspas y ahí iba molinando iba rallando el queso. Y el azúcar, la hierba, el aceite, que era para la comida, existía todito completamente. No había ningún que faltaba, no había, más bien sobraba, había mucho más y todo completo. Y vos comprabas lo que querías, 100 gramos o 50 gramos, lo que sea, no sé, 200 gramos, un cuarto, medio kilo, y cargaban en papel. Encima de un papel pesaban el queso rallado y ahí liaban a los costados del papel y no sé cómo explicar, hacían como una bolsita. No existían las bolsas exactamente así, no existían las bolsas de plástico como ahora existen. Galletas en suelto, azúcar, todo con papel liado así. Pero era una cosa riquísima, no sé de dónde traían el queso, era un único. Vos le ponías tu tallarín y se derretía, era riquísimo, una cosa especial. Y el queso de rallar que era, mira, lo mejor que toda la gente creo que se ha de acordar del almacén Cañizá. Vos pedías queso de rallar, te hacía en el momento en el molino. Fresco traía, sí. Todo. No había nada que falte en el almacén para vender. Un botón y había. Se necesitaba, por ejemplo, mi mamá, anda rápido, Lore, tráeme un hilo. Me iba, había. Un ganchillo, iba, encontraba. Queríamos golosina, encontrábamos. Todo lo que era para el hogar, había. Querosene, aceite suelto, todo se vendía. Un queso especial, creo que traían de Clorinda, un queso especial para rallar. Era argentino, eso es lo que recuerdo. El más rico queso de rallar que tuvimos. Había frutas, verduras,
querías una escoba, había. Escoba de patio, había. Yo tenía un taller de costura muy grande acá y todas las chicas se iban ahí, todas a comprar las cosas. No sé cómo explicar, sería como un supermercado actual, más o menos comparando la época y el... Nuestra madre nos mandaba a comprar el queso y se liaba con el papel ese de madera así. Y cuando veníamos, como era tan rico, teníamos que abrir un poquito el papel y comer por el camino y dejar chiquitito ya cuando... ¿Y qué pasó? Nuestra mamá nos retaba y nos mandaba otra vez a comprar, porque casi ya veníamos sin nada el queso. Se vendía jamón crudo, era una delicia. Nunca más volví a comer un jamón crudo. Los fideos se vendían de acuerdo a las necesidades que uno crea. El arroz, de acuerdo a las necesidades. El locro, de acuerdo a las necesidades. El poroto, de acuerdo a las necesidades. Y también tenía algunas veces algunas verduras que traían de la quinta Cañizá mismo para vender en ese momento. Que vendían la lechuga, el perejil, cebollita. Se vendía todo, se usaba la balanza. Tenían la balanza. De para antes, pesar, con pesa, para pesar. La balanza era así que pesaba. Tenía su pesa. Había todo. Y querían comprar comida para la gallina, que aún así la gente tenía gallina en la casa. Maíz había, al por mayor había. Tipo mercería también. Todo tenía. Algo, Yo compraba hilo también. Hilo. Y ahí nos conocíamos todos los vecinos. Nos saludamos porque ahí nos encontramos. Juan Vargas es la que recibía las boletas que se pedía para que la gente pueda introducirse al cine y mirar el espectáculo. Francisco Medina Ifrán, su apodo era Elefante, era el que proyectaba las películas. Y uno, yo me acuerdo, era este señor Franquito se le decía. También estaban los Vargas. Uno tenía la entrada al cine y otro que hacía el mozo. Y es difícil de forma rápida acordarme, muchos ya se me olvidaron. Noní Elefante, que es Francisco Medina Ifrán, era mecánico de automóviles, pero sabía de todo. Tenían Elefante de Nonina se le decía. Elefante de tu apodo, Nonita de su apodo. Y él era Francisco Medina Ifrán. Y él es el único, no había otro. Durante toda mi vida que yo estuve, no había otro, nunca he visto otro. Era un buen proyector interesante como persona, porque también es combatiente de la guerra del Chaco. Su hijo fue mi compañero en la Escuela República Oriental del Uruguay. Su hijo, Silvestre Medina se llama su hijo. Chiro se le decía. Sí, por llamando Álica. 72 años así. El cine Cañizá también fue para teatro. Venían orquestas o conjuntos musicales. Esa función al aire libre, principalmente en los meses de verano, era al costado del teatro principal. Había una parte del teatro en la cual se colocó también el cine con todas los asientos, las butacas correspondientes y el lugar para... Fue un éxito interesante por el calor reinante, a la noche más fresquito, todas esas cosas, pero más bien ahí se realizó más los teatros populares, venía mucho más. Estaba Vargas también, estaba Alejo Vargas, que era con el gordo Alejo Vargas, era el capo ese ya. Los teatros generalmente son cada 2 meses, 3 meses, no era rutinario, era una compañía teatral
Teatro Popular. Báez Reizhofer, Ernesto Báez, Emilia Reizhofer y Carlos Gómez. Llamando a ya 50, 60 años. Una compañía teatral. Carlos Gómez era un pelado, actuaba muy bien ya. Había hacer de los rayos, no hay que cabo ya puedo decir a Corea. O Pucapá, la gente ya corro. Mi papá estaba de novio con otra chica, que no era mi mamá. Una chica que vivía sobre lo que ahora sería el primer presidente, en la Rivada, en la altura. Y de ahí tenía que venir mi papá, que era militar, dejar su caballo ahí y venían caminando la chica con todas sus hermanas, porque tenía muchas hermanas. Y mi mamá, como todos los sábados, venían todas sus primas, sus hermanas, todos estaban ahí, que eran todas jovencitas, frente a casa. Y salían a mirar quién venía al cine, quién no venía, qué esto. Y siempre mi papá venía por la vía con su novia y con todas las hermanas de su novia, ¿verdad? Y mi mamá y mis tías se reían y decían, ¿quién es ese teniente que viene con esa chica? Él le parece a Pulgarcito con sus grandes botas, porque mi papá era caballería, pues tenía las botas. Y así tentando. Y ahí mi mamá ya se fijó en mi papá, ya ha sido, ¿verdad? Después pasó el tiempo y después mi papá le dejó a esa chica y se casó con mi mamá. Recuerdo que siempre Jess a mí me apreciaba mucho y en mi cumpleaños siempre me mandaba una tarta. Y generalmente la tarta hacía ña muñeca Cañiza. Uno de los hermanos de Juanita Martínez, que es la esposa de don José Cañiza, tenía un cinto de goma, pero de goma con aspiración correspondiente. Y él ponía ahí arriba le mandaba. Y había sido que el cinto de él era una goma, que tenía el agujero correspondiente y ponía se quedaba ahí. El cine terminó el bar, terminó el almacén, está la parte histórica, pasional, que tiene mucha trascendencia sentimental, pero eso no es todo. Lo que todo hacía era cuando había convivencia, cuando había entendimiento, cuando había reciprocidad entre todos nosotros en estar hablando un mismo idioma acerca de la comunidad. Entonces se fue perdiendo esa comunicación con esa gente en la cual estábamos conviviendo en esa época. Ahora es nulo, ahora nuestro barrio está nulo. Antes, por ejemplo, todas las mañanas, yo recuerdo, nos íbamos con mi mamá, se encontraba mamá con todas sus amigas, la señora, compartían ahí. Todas las mañanas era un encuentro se iban de compra, pero a la vez se encontraban con sus amigas. Yo eso recuerdo, yo era chica y me iba con mi mamá y eso es lo que recuerdo, que se encontraban con todas sus amigas que venían también a comprar las cosas en Cañiza. Éramos todos acá, Trinidad, yo te digo acá alrededor de la plaza, era como una familia grande, todos nos conocíamos, era un espíritu de amabilidad, toda la familia Cañiza siempre con mucho aprecio hacia mi familia. Se perdió ya porque ahora uno se va al súper ya y no se conoce más uno, vos de repente le encontrás a tu vecino y así. Antes no, antes era ese el centro donde nos encontramos todos. Y está la Plaza Carancho donde nos íbamos también a pasar la tarde, allá
No solo de acá del barrio, De todo. sino lo que venían también del otro cuando venían de viaje la gente. Y la familia Cañiza es una familia numerosa, pero una familia Excelente. hermosa, excelente. Se criaron muy bien como personas. Como personas todos son así. Los hijos primeramente, también los nietos. A los nietos también toditos son así. La revitalización tiene que ser en forma integral. Y esa forma de integral tratando de tener en cuenta la recordación del bar, la recordación del almacén y la recordación del cine Cañiza. Es importante revitalizar porque eso le va a dar vida a la comunidad. Y esos recuerdos, esas historias, que no solamente puede ser mis palabras, sino hay mucha gente que seguramente lo han vivido y han tenido esa experiencia, esos conocimientos y esa vivencia pueda adquirir y contarle a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, la vivencia que hemos tenido en el centro, en el casco histórico de Trinidad, que es el Cine Cañiza. El almacén, bar, Cine Cañiza. Vamos a poner todo completo, no solamente el cine. El alrededor de Don Nicasio. ¿Qué pasa? El alrededor que estaba colgado siempre ahí de Don Nicasio. ¿Para qué era? Pa. Si no portaba mal. No sé cómo me vino de repente, parece que yo estaba allá adentro. ¿Viste que Tenía un alrededor. Sí, viste que en el medio mismo hay una columna, tipo una columna de madera grande. Bueno, y por eso estaba colgado. Me acordé, ay sí, todo bien chiste, fue cuando a cualquiera se portaba mal, sacaban mi cartilla. Ay, eso me vino de repente. Pero eso no hay que contar. Pero llegaste a mirar. No, corríamos. Cada locura que hacíamos con mi tío. Pero eso no vaya a contar. De repente, no. Ya te conté esa parte, pero eso no hay que contar. No me digas que me está filmando. ¿Viste que son? ¿Quién es? Se despachaba el solterón y uno de sus... Ay, mamá. Y esa parada vino hasta el... Me acuerdo de la anécdota. Se me va un poquito. Olvídate. Vamos a ver.